la entrevista recibimos a una de las voces femeninas chilenas más populares e influyentes en Latinoamérica. Radicada en México, ha sido ganadora en 5 oportunidades de los premios Grammy Latinos. La última en noviembre de 2024, cuando obtuvo el galardón a Mejor Álbum de Música Alternativa por Autopoyética. En la entrevista le damos la bienvenida a Mon Laferte. Mon, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Felicitaciones además porque vienes llegando de recibir tu 5º Grammy Latino. Sí, muchas gracias. Estoy muy contenta de conversar contigo. Y además estás nominada para los Grammys de Estados Unidos que se entregan el próximo año. Sí, la ceremonia creo que es en febrero. Es mi 3ª nominación al Grammy americano y estoy emocionada. Dicen que la 3ª es la vencida. Ahí esperamos que estés recibiendo ese Grammy. ¿Cómo sientes este momento de tu carrera? Me siento muy contenta, siento que estoy empezando ya como a disfrutar los frutos como de todo el trabajo. Me siento muy creativa, muy tranquila. Este año he estado, creo que ha sido el año que he dado más conciertos en mi vida, en lugares cada vez más icónicos y especiales. Tengo un equipo de gente increíble, profesional, somos muy amigos. O sea, sí, ya estoy como gozando las mieles del trabajo. En un muy buen momento. Sí. Antes de esta conversación fui a ver tu exposición en Matucana 100, Autopoyética. Vamos a invitar a todos porque está hasta enero. Hasta enero pueden ir a ver esa exposición. Autopoyética, que hace referencia a una teoría elaborada por 2 biólogos chilenos, Francisco Varela y Humberto Maturana, y que habla de esta capacidad que tienen los seres vivos de ir regenerándose a sí mismos en esta relación que tiene con el medio ambiente. Sí. ¿Por qué elegiste ese nombre y cuál es tu propia autopoiesis? Mira, yo la verdad es que me volví súper fan de Varela Maturana, pero descubrí primero a Maturana por una entrevista en YouTube, cuando empezó YouTube, de un programa que se llama La Belleza de Pensar. Y me enamoré de todo de Maturana y bueno, de lo que es la autopoiesis, pero aparte de su cabeza, ¿no? O sea, no es solo el término de lo que es la autopoiesis, sino que es el mensaje también que conlleva a Maturana como pensador. Él ya hablaba en los 60, 70 de la matrística, la cultura matrística, que no es feminista, sino que es como una cosa amorosa y bueno, en fin, me encanta Maturana y me enamoré de él y de su cabeza, entonces me pareció súper bonita la idea, interesante y que me representaba esto de la autopoiesis constante, porque creo que si lo llevamos metafóricamente al día a día, claro, soy una mujer, somos todo el tiempo seres autopoyéticos, ¿no? O sea, en el día a día, incluso te levantas y tienes un día fatal, no te resultaron las cosas en el trabajo, te sientes fea, estaba el desayuno malo, pero a medida que avanza el día con pequeñas acciones, vas sanando eso y al final del día a lo mejor, no sé, en mi caso termino viendo a mi hijo que me da un abrazo y me dice te amo mamá e hice esa autopoiesis. Y ahí, ¿no? Te reconstruyes. Y me reconstruyo y así es el día a día. Tú en tu exposición propones, dice, y está por escrito, dice, propone un recorrido para reconocer las fuerzas destructivas y reconstructivas. ¿Cuáles han sido esas fuerzas en tu vida? ¿Cuáles son las fuerzas destructivas y cuáles son las reconstructivas? Las destructivas yo creería que tiene que ver conmigo misma, pero con el mensaje que está en mí como ya inmerso de la sociedad, ¿no? Desde niños, niñas, nos dicen qué es lo correcto, qué es lo que se debe hacer y lo que no. Entonces yo he llegado a ser muy destructiva conmigo, justamente
en esta exposición en donde la gente me mandó sus testimonios, se habla mucho acerca del cuerpo, ¿no? Está enfocado muy en la mujer la exposición. Sí, y en la culpa, me llamó mucho la atención, en la culpa que siente la mujer frente a muchas situaciones, distintas ¿no? situaciones sí. de la vida. Y entonces muchos de estos testimonios tienen que ver con el cuerpo, con el cómo se sienten con su cuerpo. Y claro, hay mucho de eso también está en mí, con el tema de mi cuerpo, en cómo me presento ante el mundo, si soy buena artista, no soy buena artista, que si soy buena hija, que si soy buena madre, y todo el tiempo está como esta presión, y yo sí he sido muy dura a lo largo de mi vida conmigo, pero claro, obviamente toda esta información es por lo que somos como sociedad, ¿no? Y que está súper inmerso en nuestro inconsciente. Y yo creo que lo que me construye, lo constructivo más bien, tiene que ver con el arte. Siempre ha sido el arte el que me ha salvado y encuentro inspiración en las personas. Entonces al final es un poco lo mismo, ¿no? La misma sociedad, las ideas, los seres humanos somos los que nos estamos como sanando y destruyendo como constantemente. Me hace mucho sentido esto de estar en constante transformación en un artista como tú, que ha tenido tantas transformaciones en su vida. Desde ser Montserrat Bustamante y vivir en Chile, a pasar a ser Mon Laferte, irte a vivir a México. Ya eres mexicana, además. Chilena, ¿eh? Lo leí como, sí, sé que no se pierde la nacionalidad, pero leí con un poco de dolor esto de chilena mexicana y yo dije, no, sí, es chilena, pero entiendo que has logrado la nacionalidad mexicana también. ¿Qué es eso al final? O sea, yo debo ser súper honesta y esto puede ser un comentario muy impopular, pero yo no soy nacionalista. Para mí ser nacionalista es sinónimo de violencia y creo que el mundo está viviendo justo ahora las consecuencias de lo que es ser nacionalista, y pienso en Donald Trump y pienso como en esta mentalidad. Para mí el pasaporte es papel que me permite entrar a otros lugares, pero las fronteras también para mí es un absurdo. Yo soy donde está mi corazón, y mi corazón está donde está mi familia, y mi familia a veces está aquí y a veces está allá. Pero México te ha dado mucho, te ha dado mucho en tu carrera, te ha dado mucho, me imagino, también como insumo artístico. Cuéntame, ¿cómo han sido estos años en México? Y si crees que se ha cumplido en ti eso de que nadie es profeta en su tierra. No, yo creo que eso es es como generalizar, es una frase populista. Yo no creo que sea así. Yo creo que yo en Chile he tenido momentos preciosos con respecto a mi carrera, y yo siempre que he venido a mi país he sentido amor por parte de la gente, apoyo. Digo, tal vez es que todo depende de lo que también percibamos como el éxito, ¿no? Porque yo recuerdo mis primeras actuaciones en Chile ya con mi disco independiente, y yo llenaba las salas para 300, 500 personas, pero para mí era todo un logro y todo un éxito llenar esas salas, y sí tenía mi público fiel. ¿Qué sentimientos tienes hacia esa primera etapa de tu carrera, la que hiciste acá en Chile? Tengo muchas etapas en mi carrera, porque yo cuento mi carrera desde que empecé a cantar a los 13 años. Claro. Pero si hablamos como de esos 13 años en adelante, bueno, tengo recuerdos muy hermosos y otros muy amargos también, de muchas dificultades económicas. Y después, pasando por mi etapa en la televisión, lo mismo, tengo recuerdos preciosos de cuando estuve en televisión, sobre todo al principio que empecé a disfrutar lo que era ser una artista conocida, ¿no? Y empezar a ganar más platita. Pero también tengo algunos recuerdos ácidos e incómodos de esa etapa. Ya, y después te fuiste a México y decíamos, has ganado mucho en crecimiento como artista, y también has adquirido mucho de esa cultura dentro de tu arte. ¿Qué sientes que te ha dado México?
Bueno, en México, yo llegué a México cuando había cumplido recién, de hecho, 24 años. Y claro, desde los 24 hasta los 41 hay una parte importante porque es la adultez, digamos, en la etapa de tu vida. Entonces creo que mi personalidad más adulta se fue desarrollando en México y por supuesto a nivel personal también, bueno, soy madre y todos mis mayores, digamos, éxitos profesionales, si lo queremos decir así, empezaron viviendo en México, ¿no? Entonces México me ha dado amistad, me ha dado la maternidad, me ha dado inspiración, porque México también es un país, al igual que el nuestro, que tiene muchísima cultura. Sí, una cultura riquísima. Entonces también me ha dado mucha inspiración. Este año ha sido muy intenso para ti. Lanzaste el disco Autopoyética a fines del año pasado, pero hiciste toda la gira este año, gira además siendo mamá, está la exposición y está tu documental en Netflix, que es un documental que muestra además toda una parte quizá menos conocida de tu historia, a la que tú hacías referencia, que es tu infancia, una infancia bien dura. Tuviste hartas dificultades económicas y familiares y las relatas ahí en ese documental. Y me llamó la atención que fue una infancia y adolescencia bien marcada por las mujeres, porque está tu abuela, tu mamá, sí, tu hermana. Hay como una presencia femenina bien fuerte. ¿Eso te marcó también en tus ideales feministas hoy en día? Yo creería que sí, porque claro, como éramos puras mujeres y las que llevaban la casa siempre era mi mamá y mi abuela, y mujeres que resolvían, ¿no? O sea, se echaba a perder algo y ahí ellas lo resolvían, y siempre nos enseñaron eso, a mi hermana y a mí, que era como arreglarnos la vida, arreglárnosla solitas, ¿no? Aunque sí en un momento estuvo mi padre muy presente. Mi padre estuvo con nosotras hasta que yo tuve 7 años, y él sí era un padre muy dedicado y muy amoroso. Cuando ya no estuvo, se notó bastante su ausencia, y entonces ahí con mayor razón tienes que aprender cómo arreglártela solita más aún, ¿no? Bueno, tú nombras la relación con tu papá, que se fue de la casa cuando tenías solo 7 años, y me llamó la atención las distintas relaciones con hombres en tu vida, relaciones de mucho daño. El abandono de tu padre, una pareja de tu madre que abusó de ti, después tú teniendo 13 años tuviste una pareja de 34, una enorme diferencia de edad, después en tu primer trabajo en la televisión también fuiste víctima de acoso. ¿Cómo han sido estas relaciones y cómo eso ha marcado tu vida en adelante, estas relaciones de abuso con los hombres? Creo que no es un caso aislado, o sea, no creo que sea como mi historia particular que me haya tocado vivir estas cosas. Creo que lamentablemente, por lo menos las mujeres de mi edad, de Latinoamérica, no diría solo Chile, Latinoamérica, tienen historias muy similares. Son muy pocas las mujeres que yo conozco que no hayan sufrido algún tipo de abuso en la infancia o adolescencia. Creo que obviamente ha marcado mi vida también como artista. Mi quehacer como artista tiene mucho que ver con estas situaciones. Incluso, por ejemplo, veo mis canciones que escribí cuando era más joven y las que hago hoy también, y noto ese dolor, esa dependencia emocional, el estar muy rota. Lo veo en mis canciones y está ahí reflejado, y lo interesante de mis canciones siento que son como un diario de vida, un testimonio, ¿no?, de quién soy a lo largo de los años. Pero también, por ejemplo, hoy me hago cargo de eso, y con la exposición, con Autopoyética, justamente pongo esto en la mesa, invito a reflexionar sobre qué estamos haciendo como sociedad, y también invito a las mujeres que han sido violentadas o que han sufrido este tipo de situaciones a que puedan de alguna manera hacer una sanación, ¿Tú te sientes sanada? Si les puede servir. No me siento 100% sanada. Para mí, hablar en el documental
acerca de esta relación abusiva con esta persona mayor. Fue la primera vez que yo lo hablaba públicamente y la verdad es que hasta el día de hoy me cuesta. Yo sigo conscientemente, sé que no soy culpable de esa situación. Eras una niña. Sí, por supuesto. O sea, cuando lo digo... Te lo pintaron como una consciente. relación, pero eso no es una relación. No, claro. Una niña de 13 años con un hombre de 34. No, por supuesto que no. O sea, es como que yo ahora tratara de convencer a un chico de 17 de que estuviera conmigo y sería demasiado fácil, ¿no? Pero soy consciente de que fue un abuso, pero mi inconsciente aún de niña piensa, ¿habré hecho algo yo para que esto pasara? Tal vez sí fui culpable, ¿no? De nuevo y lo estoy sanando, estoy en ese proceso. La exposición, el documental, las canciones, la terapia, obviamente, porque me hago cargo de mi salud mental, van ayudando. Hay una parte del documental que dice, yo quería ganarle a la vida. ¿Sientes que le ganaste? Sí. Sí, siento que le gané. Sí, y sigo en eso, todo el tiempo, pero sí, sigo. O sea, si veo mi realidad, lo que me esperaba por obviedades del futuro, y veo el presente que tengo, puedo decir que gané. Y haciendo referencia también a lo que a ti te tocó vivir y lo que está viviendo tu hijo, ¿qué cosas que no tuviste tú sí te gustaría que él tuviera? Bueno, todo, o sea, que la realidad... Digo cosas, pero me refiero a vida más que cosas. Sí, no, claro. O sea, por eso es muy distinto. O sea, mi madre con las pocas herramientas que tenía emocionales y económicas, intentaba darnos educación y amor. Yo creo que tengo bastantes más herramientas e información para darle a mi hijo una educación más amorosa y más respetuosa, que obviamente sé que me voy a equivocar y que seguramente cuando sea adulto me va a decir, mamá, ¿por qué hiciste esto? Y no sé qué, pero sí siento que por lo menos estoy más tranquila, vivo más tranquila, y eso también, que él tenga una madre tranquila y feliz, permite que yo pueda ser una mejor madre, un mejor ejemplo para él también, ¿no? ¿Cómo eres como mamá? Soy la mamá que lo deja hacer todo. Sí, permisiva. Soy esa mamá. Soy muy sí, pero soy de pura chochera. Sí, pura sí, todo sí, no importa. Oye, pero rayó ahí, no importa. Tiró las cosas al sur, no importa, las recogemos, soy así. ¿Y te has sorprendido de tu forma de ser mamá? Sí, yo me considero una mujer bastante como estricta, rigurosa y perfeccionista, y en lo laboral siempre quiero que todo salga perfecto y a ver, esto aquí, la hora. Y pensé que a lo mejor iba a ser esa mamá, ¿no? Y no, soy todo lo contrario. Soy esa mamá relajada, que mamá, quiero comer un dulce, comamos un dulce. Intento no darle como todo el tiempo azúcar, pero permito como que pasen las cosas. Soy mucho más relajada. Qué lindo ese proceso de descubrirse sí. En otra faceta en la vida, a esta altura de la vida, seguir conociéndose en distintas facetas. Tú recuerdas también en el documental una frase de Lady Gaga que dice, yo siempre he sido una estrella, solo que ustedes no lo sabían, que me encantó. Sí. Pero te quiero preguntar si es tan así, si de verdad siempre tuviste tanta confianza en ti, ¿Nunca has sentido eso del síndrome del impostor tan común entre las mujeres, algunos momentos de inseguridad en tu carrera? Fíjate no creo que no sean compatibles, porque yo he sentido las dos. O sea, por ejemplo, desde niña yo me sentía una estrella. O sea, yo me subí al escenario por primera vez y yo sabía que iba a ganar el festival de la escuelita. O sea, yo tenía una confianza absoluta en mí. Y esa confianza ha estado toda mi vida. Obviamente sus altos y bajos, ¿no? Cuando perdí por primera vez un festival, dije, ok, soy la peor, ¿no? Y me fui para abajo y todo, pero siempre he tenido mucha confianza y siempre supe que esto iba a suceder. O sea, había algo en mí que decía, voy a trabajar para ello, tengo el talento
sé que está ese espacio para mí como artista. Pero a la vez también siempre me he sentido un poco impostora. De repente siento que no he sido la mejor cantante y digo, no soy tan buena cantante. Y como compositora tampoco. Y como artista visual tampoco. Y como que de repente empieza esta cosa del síndrome de la impostora, pero siento que le gana la superstar que ha vivido siempre en mí. Parte de tu carrera artística tiene mucho que ver con cómo has levantado la voz a través de tu arte y también directamente en tu discurso, hasta en tu forma de vestirte sobre ciertas causas, y has puesto un foco en ciertas causas. ¿Sientes que eso es parte de tu arte o es una responsabilidad social? ¿Por qué lo haces, siendo que alguien podría pensar que va a alejar a parte de tu público, claro, porque tomas un riesgo al marcar una postura, incluso al marcar una postura política? ¿Por qué has decidido tomar incluso ese riesgo? Mira, primero quiero decir que, porque siempre como que dicen que soy como activista y lo que sea, y yo no soy activista, o sea, que quiero separar eso. Y luego, ¿qué eres? No soy activista, soy artista, soy mamá, soy mujer. Si es que hay que poner etiquetas, ¿no? Pero digamos soy artista. Ahora, no siento una responsabilidad social para nada. O sea, yo no creo que los artistas debamos o tengamos que, porque siento que los artistas somos seres humanos como cualquier otro. No le estás exigiendo a tu doctor o a tu profe que tenga una postura, ¿no? Pero tú has elegido tenerla. Pero yo he elegido tenerla, no siempre, ¿ah? Y eso también es una postura política. Cuando deseas no expresar algo también es un mensaje. Pero cuando he decidido opinar es porque realmente me mueve a mí como ser humano, primero. O sea, y es tan fuerte que pasa a un segundo plano, digamos, como lo que podría pasar con mi éxito comercial, hablando comercialmente, ¿no? Y entendiendo que puede que eso tenga repercusiones positivas como negativas, porque también ahora se ha puesto muy de moda el voy a hablar sobre esto, voy a tomar una posición política porque también te suma puntos, ¿no? Esta cosa que no sé, como que yo no entiendo eso. Claro, pero también con la política de cancelación en las redes sociales existe esta dualidad. Lo que digas es porque sí o porque no, siempre hay alguien que no le va a gustar. Y porque no digas también, ¿eh? También si no dices también. Hoy siempre te van a criticar por algo, digas, no digas, lo que sea. Yo creo que confío tanto en mi trabajo como artista y en mí como mujer trabajadora que no tengo miedo de opinar a veces y no opinar a veces. Cuando realmente lo siento en la guata y en mi corazón, opino, aunque mi opinión pueda ser una estupidez. Pero tengo el derecho de expresarme como todos los seres humanos, ¿no? Siempre intentando que sea con respeto. Y en este derecho a expresarte que has puesto en práctica y has utilizado a través de distintas expresiones artísticas, me llama la atención porque eres realmente multifacética, porque tu exposición, vayan a verla porque es una exposición muy potente, preciosa además, con mucho talento artístico, pero con un mensaje muy profundo. Tu música ya la conocemos, tus composiciones. ¿Qué otras expresiones artísticas que no has explorado te gustaría quizá conocer? Me gusta todo el arte. Yo no lo separo, no veo como que existe la Montserrat cantante y la Montserrat artista visual, sino que para mí todo es como lo mismo. Y no sé, me encantaría tomar en un futuro un proyecto que tenga que ver más con la actuación, pero cuando ya sea más adulta también, ¿no? Como un personaje, sé que no hay tantos personajes de mujeres más mayores, pero me gustaría eso. Me encanta escribir poemas y lo he escrito toda mi vida. De pronto aventurarme y tomarme más en serio el escribir, pero cuando sea más grande también, cuando sea más inteligente, no sé. Sí, todo. Me gusta eso, de pensar que uno se va haciendo cada vez más inteligente. Pero por supuesto, o sea, yo pienso en mí a mis 15 o a mis 20, o incluso a mis 30, y me gusta esta versión mía.
Tú en algún momento dices que sientes que en tu vida estuviste escapando, que muchas veces hiciste cosas por escapar. ¿Sientes que lograste encontrar tu lugar? ¿Aquí te quedas? Sí, no, porque quedarse también es un poco encerrarse, ¿no? Y yo siempre quiero seguir ampliando mi zona de confort, entonces si escaparse un poco es hacer que el mundo entero sea mi lugar, a lo mejor sí voy a seguir escapando siempre, pero digamos que me siento muy cómoda hoy, me siento muy tranquila y a veces eso incluso me asusta, esa excesiva comodidad, pero lo bueno es que ya tengo esa comodidad a la que puedo entrar y puedo salir también cuando quiera, pero ya es una decisión. Mon Laferte, muchas gracias por haber conversado con nosotros en la entrevista. Gracias, Maca, muchas gracias.